buenas noches mis hermanos, bienvenidos a este culto de oración, a este culto de ministración de la palabra vespertino. Gloria a Dios porque podemos aprender más de su palabra, podemos crecer juntos y vamos a leer juntos en el Salmo capítulo 42. Salmos capítulo 42. Vamos a leer juntos mis hermanos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a tener este tiempo de ministración delante del Señor, de su palabra, con cánticos, con alabanza, mis hermanos, todos juntos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra, de aprender de ti, de saber de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Porque han sido ellas, Señor, las que nos han sustentado, Señor. Gracias porque podemos saber que por el beneficio de la cruz podemos tener salvación y vida eterna y plena en ti, Señor. Gracias, Dios, porque aún hemos de alabarte, porque aún eres salvación nuestra y castillo nuestro, porque aún, Señor, de día has mandado tu misericordia. Por eso, Señor, en las noches nuestro cántico estará con nosotros y estaremos regocijados en nuestro Dios, en nuestro Salvador que nos ha enseñado y que nos sigue enseñando a amarle y a cantarle y a exaltarle conforme a su palabra. Te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, seas tú muy glorificado por medio de lo que sigue, Señor, la alabanza y la exposición de tu palabra. Sé muy glorificado siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bendito Señor, Dios Todopoderoso, tu palabra dice, Padre, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso en esta hora nos presentamos delante de ti, por la justicia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para pedir perdón, Señor, que no nos creamos justos por nuestras obras o por nuestros actos, sino que recordemos que es la justicia de Cristo Jesús en nosotros y que aún todavía pecamos cada día contra ti, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón para podernos presentar delante de ti, Señor, para rogar, para pedir, Señor, por nuestras necesidades, anhelos, por nuestros deseos, Señor. Oramos por la conversión de nuestros familiares, por la conversión de aquellas personas a nuestro alrededor, Señor. Que sea tu misericordia, Señor, en la vida de ellos, Padre. Solo tú lo puedes hacer. Nosotros somos llamados a predicar, pero la obra es tuya, Padre eterno. También oramos por salud, Señor. Sabemos que todas las cosas provienen de ti, que solo en ti todo es posible, aún tener paz en medio de la enfermedad, Señor. Oramos para que seas tú fortaleciendo y sanando, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos por cada familia de la iglesia, Señor, que podamos estar unidos conforme a tu palabra, Señor, sirviéndote, adorándote, Señor, orando sin cesar, siempre con acción de gracias. Oramos por vida y fortaleza espiritual, Señor. Que sea tu poder y tu gracia levantándonos, Señor, en medio de las dificultades, de las pruebas, de las crisis, Señor. Que podamos persistir en permanecer fieles y firmes a tu palabra, Señor. Oramos por empleo, sabiendo que solo tú puedes abrir puertas y tú nos puedes guiar, Señor. Cuando acudimos a tu palabra, tú nos guías conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus designios y a tu propósito. Oramos también por la situación económica, Padre, ya que en esta tierra padecemos crisis, necesidades. Que seas tú, Señor eterno, proveyendo y dándonos la sabiduría necesaria y suficiente para ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestra mano, Señor. Oramos por protección. Sabemos que tú nos guardas, Señor, del mal. Sabemos que tú haces justicia, que eres tú el que toma venganza, Señor. Que seas tú, Padre eterno, rodeándonos con tu misericordia cada día, Señor. También te damos gracias, porque sabemos que tú eres bueno, Señor.
porque para siempre es tu misericordia, porque cada día podemos ver tu fidelidad, Señor, tu gracia, tu mano benéfica sobre nuestras vidas. Que te podamos bendecir en todo tiempo, Señor. Que tu alabanza esté de continuo en nuestra boca, Padre. Oramos en acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo es su amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es su amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar. Es
Inmenso es, profundo es, solo tu amor. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Iglesia Cristiana Villahermosa. Lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo, pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes, 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Hermano, todos los jueves y sábados, la Iglesia Cristiana Villahermosa abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para que tengas tu tiempo de oración y ayuno, siempre. Si alguien te dice que no hay ayuno, pero dicha información no la hemos anunciado por este medio, comunícate con el teléfono pastoral 313-589-3248 y repórtalo, por favor. De antemano te ofrecemos disculpas si en algún momento has ido a la iglesia y te han dado información errada de la programación de la misma. Para los ayunos no necesitas inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 9 de abril a las 7:30 de la noche. Será virtual por nuestro canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de Escuela Bíblica Infantil se están dando tanto de manera presencial durante el tiempo de culto como de manera virtual en los siguientes horarios. Miércoles, 5 de la tarde, sábados, 5 de la tarde, domingos, 2 de la tarde. Deuteronomio 6, 1 al 3. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Miércoles 7:30 de la noche, virtual. Cultos presenciales. Sábado 7:30 de la noche. Domingo 9 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la noche. Recuerda inscribirte antes de asistir al culto presencial con el hermano Alejandro Vázquez al número 305-224-5305 en los horarios establecidos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022-808-4671. Mis hermanos, buen día, espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. Hago este pequeño video para hacer una aclaración con respecto a las inscripciones a los cultos presenciales.
Sé que muchas veces no les alcanzo a responder, inmediatamente me hacen la reserva para los cupos y espero que entiendan que muchas veces tengo otras cosas que hacer y por eso no alcanzo a responderles o el mismo día o al momento. Pero sí quiero aclararles que siempre les responderé, sea diciéndoles que sí tenemos el cupo o no tenemos el cupo. Siempre les he dicho también a los hermanos que se me están inscribiendo para los cultos de los domingos que en lo posible lo hagan los días jueves o viernes. Esto para poder garantizar así su cupo para el domingo. Entonces algunos hermanitos me escriben los días sábados y como ya vengo en cola con los de jueves y viernes, debo primero organizar digamos que la planilla de asistencia y doy prioridad a las personas que se me inscribieron entre jueves y viernes y los del sábado los voy acomodando de acuerdo al orden que me van escribiendo. Por eso muchas veces les contesto los sábados por la tardecita o al finalizar la tarde, porque vengo organizando la planilla de asistencia. Lo otro, mis hermanos, les quiero pedir un favor muy grande. La idea no es que le estén escribiendo a otras personas con respecto a las inscripciones, que lo hagan directamente ustedes. Si no les contesto, que me tengan un poco de paciencia, no estemos bombardeando de pronto a los hermanos. Mira, es que no me ha contestado, es que le escribí desde tal día y no me ha contestado. Ya, por eso les quiero dejar claro que muchas veces no es porque no quiera, sino porque no me da el tiempo para responder. Pero como les dije, siempre les vamos a informar si quedó con el cupo o no quedó con el cupo. Mis hermanos, espero en el Señor que sigan bendecidos y espero que nos comprendan. Dios les guarde. Muy bien, mis hermanos, los invito a vayamos al Evangelio Mateo capítulo 9. Evangelio Mateo capítulo 9. Vamos a leer los versos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, porque en tu palabra vemos el ejemplo tuyo y podemos escuchar tu mandato, Señor, de que también tú nos permites llegar a diferentes lugares y a distintas personas, para que prediquemos tu evangelio, Señor, y muchas veces no lo hacemos. Ayúdanos a ver con tus ojos, Padre, que podamos tener compasión de aquellas almas que andan perdidas, desamparadas, dispersas, Señor, que andan sin Dios y sin ley en el mundo. Que podamos orar también, Señor, predicar y orar, para que seas tú levantando siervos, obreros, Señor, para que tu reino, para que el evangelio, para que las buenas nuevas sean extendidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a comenzar dos cosas muy importantes. La primera es cultos vespertinos, cultos dominicales en la noche. Eso lo haremos durante el mes de abril y lo más probable es que sigamos durante el resto del año. Lo segundo que vamos a empezar es una serie de estudios bíblicos donde vamos a responder a la pregunta: ¿por qué nuestro Señor Jesús sufrió tanto? Porque Cristo sufrió y murió. Vamos a ver las razones bíblicas por las cuales nuestro Señor murió, por las cuales nuestro Señor sufrió en la cruz. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de la crucifixión de Cristo y también asociaremos un tema que aparece
no pocas veces vinculado al tema del sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz, y es el tema del holocausto, de los campos de concentración. Diríamos que la pregunta más importante que hay en este siglo es ¿por qué sufrió tanto Jesucristo? Pero nunca veremos esa importancia si dejamos ir más allá de la causa humana. La respuesta final a quién crucificó a Jesús es Dios. Porque si nos quedamos solamente en el pensamiento de los hombres, como las películas que por esta época pues estamos viendo y nos tienen invadidos, aunque bien intencionadamente diría yo, gracias a Dios todavía seguimos viendo este tipo de producciones en nuestra televisión, porque sabemos que cada vez va a ser peor, cada vez van a ser reemplazadas por temas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Si bien ya las películas que anuncian la obra de Cristo, muchas de ellas son más fantasía y pensamientos y opiniones de los hombres, bueno, al menos diría yo, como tantas veces he criticado ese al menos, pero en esa vez diría, al menos nos encontramos frente a películas, a anuncios, donde todavía la gente tiene un poquito de respeto por estos tiempos en los cuales se habla de Dios. La respuesta entonces final a quién crucificó al Señor Jesucristo es Dios. Esa es una idea que a lo largo de todos esos estudios vamos a ver como una idea asombrosa. Jesús era su hijo y el sufrimiento era insuperable, pero todo el mensaje de la Biblia lleva a esta conclusión. Vayamos primero al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, porque nos hablarás en esta noche y nos permitirás, por medio de esta serie de enseñanzas, conocer por qué murió y sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las razones bíblicas para tal cosa? Y cómo, Dios amado, cómo por medio de tu palabra podemos entender, Señor, que no es una obra de los hombres, no fue una decisión arbitraria y en un momento de anarquía y de locura de los hombres, todo se salió de las manos, Señor. Gracias por dejarnos en tu palabra el conocimiento, el entendimiento de por qué razón sufrió y murió nuestro Salvador. Ayúdanos en esta hora, en este comienzo de cultos vespertinos. Ayúdanos a entender el propósito de esto que está ocurriendo en estos días, que se está celebrando a nivel mundial, se está anunciando, se proclama en otras partes, en algunas ni siquiera se sabe por qué está pasando, pero que nosotros como iglesia podamos dar a entender y proclamar, anunciar como heraldos del Señor Jesucristo. Cristo sufrió y murió porque era la voluntad del Padre. Ayúdanos pues, oh Dios, a comprender, entender esta enseñanza para proclamarla a todos aquellos que nos permitas, Dios amado, compartir el mensaje del Evangelio. Nosotros comportándonos como buenos siervos de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien fue el que sufrió y murió en la cruz y también resucitó para que nosotros hoy pudiéramos tener este tipo de enseñanzas. Gracias, Dios. Amén. La Biblia dice que esto que ocurrió, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, 10, versículo 10, es que Dios lo encaminó a bien. Y eso es lo primero que vamos a ver. El profeta hebreo Isaías dice, fue la voluntad del Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y en el Nuevo Testamento dice, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Y en el capítulo 3, versículo 25 del mismo libro de Romanos, dice la Escritura, Dios lo puso a Cristo como propiciación por su sangre para ser recibido por fe. Pero, ¿cómo se relaciona ese acto divino con las horribles acciones pecaminosas de los hombres que mataron a Jesús? ¿Cómo podemos vincular esas cosas? La respuesta que se da en la Biblia queda expresada en una antigua oración en Hechos 4, versículos 27 al 28, que dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, esto nos ayuda, hermanos, para que como cristianos salgamos del romanticismo de la enseñanza que quiere dársele o el tono que se le quiere dar a la enseñanza de la cruz. Hermano, la Biblia dice que todo esto ocurrió para hacer o para cumplir el propósito del anticipado consejo. Hechos 4, 27 y 28. Entonces, la profundidad y el alcance de esta divina soberanía nos deja a nosotros sin respiración. ¿Cómo es posible que eso ya se había determinado anticipadamente? Nosotros por eso tenemos que ir a la Escritura, hermano, para resolver las profundas inquietudes que como cristianos y como seres humanos tenemos. ¿Por qué sufrió tanto Cristo? ¿Por qué ocurrió tanta maldad y de tantas personas como Herodes, Pilato, los soldados romanos y demás? La Biblia dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero también esto no solamente nos aclara y nos ayuda a entender la profundidad y el alcance de esta soberanía de Dios, sino que también es la clave de nuestra salvación. Dios la planificó y por intermedio de hombres malvados ha venido al mundo el gran bien que Dios había determinado en su anticipado consejo. O sea, si no hubiera sido así, entonces nosotros todavía estaríamos como las personas en los días de Jesús antes de que Jesús saliera en escena. Estaríamos igual perdidos, confundidos y tal vez imaginando quién sabe qué clase de cosas. Pero lo que la Biblia nos dice es que eso es el determinado y anticipado consejo, hermano. Entonces, para parafrasear el pasaje de la Torá judía, leemos Génesis 50, 20. Lo que ellos hicieron con malas intenciones, Dios lo hizo con buenas intenciones. Lo que estas personas, estos religiosos de la época del Señor Jesús, lo que todos esos soldados y toda esa gente malvada hizo, que lo hizo y ellos creerían que se habían salido con la suya, pero realmente ellos estaban siguiendo el guión del Señor. Y puesto que Dios lo hizo con buenas intenciones, entonces debemos pasar más allá de la cuestión de la causa humana al propósito divino. El tema central de la muerte de Jesús no es la causa, sino el propósito, el significado, el porqué de tal situación. El hombre puede tener razones para quitar a Jesús del camino, pero solo Dios puede concebir esto para el bien del mundo. O sea, si nosotros leemos y si pudiéramos leer un libro de la biografía y testimonio de cada uno de los hombres malvados que participaron en ese acto, cada uno estaría dando sus razones y tal vez cada uno diría con mucha jactancia y soberbia en ese libro, diría, no, yo lo hice por eso y me salí con la mía y yo pude y si vieran y tal cosa. Sí, tal vez el hombre podría decir eso, pero lo que vemos por la palabra de Dios es que solo Él puede concebir tal cosa, que algo tan malo, tan horrible, tan asombrosamente malvado, Dios lo vuelva algo bueno. En realidad, los propósitos de Dios para el mundo en la muerte de Jesús, como dice la Escritura, son insondables. No tenemos cómo
cómo entenderlos, cómo comprenderlos, cómo estudiarlos y conocerlos. Realmente, como dice Job, capítulo 28, 14, estamos simplemente bordeando los caminos de este conocimiento. Estamos arañando la superficie en esta serie. Estamos arañando como el borde de los caminos para presentar unas cuantas razones del por qué sufrió y murió nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a tener aquí no es nuestro pensamiento. Vamos a estar cada 8 días dejando que sea la Biblia la que hable. Que Dios nos hable siempre. Aquí es donde nosotros oímos la palabra de Dios. Espero que este estudio y esta serie de estudios que vamos a tener por un año, si Dios quiere, como dice Santiago 4, 13 al 17, si Dios quiere, que todo esto le inicie a usted en una interminable búsqueda para saber más y más de los grandes designios de Dios en la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de una palabra que sale a flote en medio de esta conversación, y es la palabra pasión. ¿Qué significa cuando la gente habla de la pasión de Cristo? Cuando en estos días el anuncio era, vamos a tener la semana de pasión, la última semana de nuestro Señor. Cuando hablamos de estos temas, nosotros realmente ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa la palabra pasión? ¿Y por qué tenemos que asociarla en estos tiempos con el Señor Jesucristo? Cuando hablamos de la palabra pasión, asociamos básicamente 4 cosas con ella. La primera es deseo sexual, la otra es celo por una tarea, la tercera es un oratorio de Juan Sebastián Bach, y la última es el sufrimiento del Señor Jesucristo. Esta palabra pasión viene de una palabra en latín que significa sufrimiento. Y este es el sentido en el que nosotros estamos usándola aquí y lo usaremos durante esta serie de enseñanzas. El sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Pero esta se refiere a todas las otras pasiones también. Ella profundiza el sexo, inspira la música y expone la más grande causa del mundo. Ahora, ¿en qué sentido fue única la pasión de Jesús? ¿Por qué el sufrimiento y la ejecución de un hombre que fue convicto y condenado como pretendiente al trono de Roma desató y en los 3 siglos siguientes un poder para sufrir y para amar que transformó al imperio romano y que hasta hoy está moldeando al mundo? ¿En qué sentido fue única la pasión de Jesús? ¿Por qué ese sufrimiento llevó a esa extensión y en ese avance? La respuesta, hermanos, es que la pasión de Jesús fue absolutamente única, y su resurrección de la muerte 3 días después fue un acto de Dios para vindicar lo que su muerte logró. Lo que estaba diciendo el Señor por medio de la muerte y resurrección de Cristo es un mensaje que tiene que ver con nuestra salvación. Su pasión fue única porque Él era algo más que un mero hombre, no menos. Era, como dice el antiguo credo de Niceno, verdadero Dios de verdadero Dios. Ese es el testimonio de aquellos que le conocieron y fueron inspirados por Él para explicar quién es Él. El apóstol Juan se refería a Cristo como el Verbo y escribió: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 al 3 y 14. Entonces se añade a su deidad que Él era totalmente inocente en sufrimiento. Él realmente sufrió
por algo que él no tenía por qué haber sufrido. No solo inocente de la acusación de blasfemia, sino inocente de todo pecado. Uno de sus más cercanos discípulos dijo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Entonces se añade a esta peculiaridad que él abrazó su propia muerte con una autoridad absoluta. Y una de las más asombrosas declaraciones que jamás hizo Jesús fue acerca de su propia muerte y de su resurrección. Dice Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La controversia sobre quién mató a Jesús es marginal. Él escogió morir. Su Padre lo ordenó, dice el texto, y él lo acató. Ahora, su pasión fue vindicada por su resurrección. Debido a esta pasión, a este sufrimiento sin paralelo, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Sucedió 3 días después. El domingo, temprano en la mañana, Él se levantó de la muerte. Apareció a numerosas personas, muchas veces a sus discípulos, por 40 días antes de ascender al cielo, como dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Los discípulos fueron tardíos para creer que esto realmente había ocurrido. Ellos no eran crédulos primitivos. Ellos eran sensatos comerciantes, o sea, ellos sabían que la gente no resucitaba. Entonces, en un momento, Jesús los instó a comer pescado para probarles que Él no era un fantasma. Eso lo leemos en Lucas capítulo 24, versículos 39 al 43. Esa no era la resucitación de un cadáver, era la resurrección del Dios hombre en una indestructible nueva vida. O sea, la iglesia primitiva aclamó a Jesús como Señor del cielo y de la tierra. Dijeron en Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús había terminado la labor que Dios le encomendó y la resurrección fue la prueba de que Dios estaba satisfecho. Esta serie es sobre la pasión de Jesús, lo que Él logró para el mundo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, sería porque el Padre estaba diciendo, no estoy satisfecho con la obra o con la vida o con el sacrificio de mi Hijo. Sería así. Si Dios el Padre hubiera encontrado algún defecto o pecado en Cristo, el Cordero era sin mancha, sin pecado, y Cristo Jesús es sin pecado y sin mancha. Pero si el Padre lo hubiera encontrado, ese sacrificio no hubiera sido aceptado por el Padre y Jesucristo nunca hubiera resucitado. Pero la resurrección era una forma de decir, acepto ese sacrificio como perfecto. ¿Cómo se conecta la pasión de Cristo y el sufrimiento en los campos de concentración como el de Auschwitz? Realmente es una tragedia que la pasión de Cristo haya producido antisemitismo contra los judíos y una violencia como las cruzadas contra los musulmanes. Nosotros los cristianos realmente debemos estar avergonzados de muchos de nuestros antepasados que no actuaron en el Espíritu de Cristo. No hay dudas que existen trazas de esa plaga en nuestras propias almas. Pero el verdadero cristianismo, que es radicalmente diferente a la cultura de Occidente y puede que no se la encuentre en muchas iglesias de hoy en día, renuncia al avance de la religión por medio de la violencia. Eso es lo que hace el verdadero cristianismo. No es que vamos a imponer por las armas un cristianismo a toda costa.
No, Jesús dice, nuestro Señor, en Juan 18:36, hablando con Poncio Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. La vía de la cruz es el sufrimiento. Los cristianos están llamados a morir, no a andar por ahí matando a la gente con el fin de mostrar al mundo que son amados por Cristo. El cristianismo dice, no, yo estoy por la causa de Cristo dispuesto a morir. Pero no, el cristianismo va por ahí asesinando personas para que se conviertan al cristianismo. Eso no es así. Hoy este amor humilde y osadamente exalta a Cristo. No importa cuánto cueste. Y ante todos los pueblos, como la única vía de Dios para alcanzar a la salvación es por medio de la expresión, la manifestación de la vida de Cristo a través de la iglesia. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dejemos esto bien claro. No es un cristiano verdadero el que humilla o se burla o desprecia o persigue con una orgullosa marginación, con matanzas, con cruzadas o con campos de concentración. No es un verdadero cristiano. Se puede autonombrar cristiano, pero eso no es propio del cristianismo bíblico, hermano. Eso fue y sigue siendo muy simple y horriblemente desobediencia a Jesucristo. A diferencia de muchos de sus seguidores, el Señor oró desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Por eso la pasión de Jesucristo es el evento más importante de la historia. El tema político y personal más explosivo del siglo XXI. Negar que Cristo fuera crucificado es como muchos que hoy en día niegan el holocausto, que dicen que es pura publicidad y propaganda, que es simplemente una forma de difundir por medio de conspiración y despertar compasión religiosa. Pero sería simplemente algo demasiado horrible como para negarlo. Negar el holocausto y negar que en realidad Cristo murió y sufrió en una cruz. Hermano, porque los que lo niegan están viviendo en un mundo de sueños históricos. Jesucristo sufrió indescriptiblemente y murió. También los judíos. Así que hay personas que han vinculado el Calvario, el sufrimiento de Cristo, con los campos de concentración, el sufrimiento de nuestro Señor y el sufrimiento del pueblo judío. Ahora, no estoy diciendo que son paralelos, que son de alguna manera similares en compensación o en lo que producen como fruto, no, para nada, sino que está hablando de la forma en que se asocian tales cosas y cómo el uno y lo otro tienen el origen en la maldad de los hombres, el origen en un corazón que dice ser creyente, dice ser de Dios, dice ser religioso, y en lugar de eso usa la violencia y la maldad para perseguir a aquellos que son vulnerables o que están indefensos. Hay un escritor, se llama Elie Wiesel, que escribe el libro Noche o Lecturas Nocturnas del Holocausto, y habla de su experiencia como adolescente con su padre en los campos de concentración de Auschwitz, Buna y Buchenwald. Y él dice que había siempre la amenaza de la selección. Eso es algo descorazonador, hermano, sinceramente, y es desconcertante, porque él está hablando de cómo ellos vivían todo el tiempo ese miedo terrible a ser seleccionados. Porque era cuando sacaban a los débiles para matarlos, para quemarlos en los hornos. En un momento, y solo uno, Wiesel
vincula el Calvario con los campos de concentración. Habla acerca de un viejo rabino llamado Akiva Dumer y dice: Akiva Dumer nos dejó, víctima de la selección. Últimamente había deambulado entre nosotros con sus ojos vidriosos, hablándole a cada uno de su debilidad. No puedo seguir, todo ha terminado, decía. Era imposible levantar su moral, no oía lo que le decíamos, solo repetía que todo había terminado para él, que no podía sostener más la lucha, que no le quedaban fuerzas ni fe. Súbitamente los ojos se le quedaban en blanco. Nada, sino 2 heridas abiertas, 2 pozos de terror. Entonces el escritor hace este comentario. Dice: pobre Akiva Dumer. Si él pudiera haberse ido creyendo en Dios, si él pudiera haber visto una prueba de Dios en este Calvario, no habría sido tomado por la selección. Ahora, no se puede poner nada en la boca de alguien que no sabemos por qué lo dijo. Realmente no se sabe lo que él quería decir. Pero sí le obliga a uno a preguntar: ¿por qué vincular el Calvario con el campo de concentración? Cuando se hace esta pregunta, realmente no se está pensando en la causa o culpa, sino más bien en el significado y la esperanza. Existe una manera en que el sufrimiento judío pueda encontrar no su causa, sino su significado final en el sufrimiento de Cristo. Es posible pensar no que la pasión de Cristo conduzca a Auschwitz, sino que Auschwitz conduzca a un entendimiento de la pasión de Cristo. Más o menos es lo que quería decir, o entendemos que querría decir este señor. Es el vínculo entre el Calvario y el campo, un vínculo de empatía insondable. Quizás solo Jesús pueda saber lo que pasó durante las largas noches de sufrimiento judío. Solo Dios lo sabe. Pero quizás haya una generación de judíos cuyos abuelos soportaron su propia nociva crucifixión. Sean ellos entonces capaces, como ningún otro, de captar lo que le sucedió al Hijo de Dios en el Calvario. Dejemos esto como una pregunta, porque en realidad no lo sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? Que aquellos que ostentaban ser cristianos, que construyeron los campos de concentración, ellos realmente nunca conocieron el amor que movió a Jesucristo ir hacia el Calvario. Nunca lo conocieron. Porque nadie hace lo que hace si conoce el amor de Cristo. Nunca conocieron al Cristo quien, en lugar de matar para salvar una cultura, murió para salvar al mundo. Pero hay algunos cristianos, verdaderos cristianos, que han entendido y han conocido y han visto el significado de la pasión de Jesucristo y se han sentido quebrantados y humillados por el sufrimiento. Podría ser entonces que estos, y a lo mejor con más entendimiento que muchos otros, sean capaces de ver y por fin empezar a desentrañar el sufrimiento del pueblo judío. ¿Será? Es irónico, hermano. Es irónico que el cristianismo haya creado tanto antisemitismo. Jesús y todos los primeros seguidores de él eran judíos. Personas de todos los grupos en Palestina participaron en su crucifixión, no solo judíos y personas de cada grupo que se opusieron a ello, inclusive judíos. Dios mismo era el principal actor, hermano, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De modo que la principal pregunta no es cuáles personas promovieron la muerte de Jesús, sino
produjo la muerte de Jesús para los humanos, inclusive judíos y musulmanes y budistas e hindúes y seculares no religiosos y todas las personas en todas partes. La pregunta crucial verdaderamente es ¿por qué? ¿Por qué Cristo sufrió y murió? No en el sentido de causa, sino de propósito. ¿Qué logró Cristo con su sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Qué gran cosa estaba pasando en el Calvario para el mundo? Eso es a lo que se refiere el resto de toda esta serie que vamos a tener todos los domingos. Se ha recogido del Nuevo Testamento todas las razones posibles por las que Cristo sufrió y murió, no como causa, sino como propósito. Infinitamente más importantes que quién mató a Jesús es la pregunta. ¿Qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo a morir? A eso nos vamos a referir en adelante. Sabes que murió Jesús en la cruz, enviado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz. Sabes que murió Jesús en la cruz, enviado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz, gran gozo y paz, gran gozo y paz. Amado Padre Celestial, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Tanto sufrimiento, no en vano, sino con propósito redentor, misericordioso y compasivo. Si estoy hoy en pie frente a mis hermanos, es por tu gracia y tu misericordia. Si mis hermanos pueden escuchar hoy este sermón, es por tu misericordia y por tu gracia. Y es la misma que se derrama y se extiende a la humanidad hoy, porque hoy sigues salvando pecadores y te sigues alegrando, oh Dios, en salvar pecadores. Permítenos a nosotros ser los instrumentos, que llevemos el mensaje de la salvación, un mensaje puro, Señor, donde no vendamos la palabra de Dios, Señor, sino que anunciemos a Jesucristo y que aquellos que oigan el mensaje del Evangelio entiendan
que separados de Dios nada pueden hacer, que no va a ser su religión la que finalmente los ha de salvar, que su religiosidad finalmente los va a condenar, que entiendan que solo Jesús es Salvador y es Creador, y ha establecido el único medio y ruta y camino para llegar al Padre, es por medio de Jesucristo. Dios, que toda esta palabra enseñada durante todos estos domingos en la noche de hoy en adelante, si así lo quieres, barra con toda la basura religiosa de los que escuchen este mensaje y fundamenten los corazones, que lo grabe como con fuego, el entendimiento de la causa y propósito del por qué sufrió y murió nuestro Salvador. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra te pertenece, porque toda la obra es tuya. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta semana, de acuerdo con la información que nos han suministrado, continuaremos con los cultos virtuales en las horas de la noche. ¿Eso qué significa? Que va a ser el miércoles y el viernes la reunión para los jóvenes. Esperamos que ya para el sábado próximo se haya levantado este toque de queda. Y si algo, les estaríamos avisando. Por ahora, que Dios les bendiga, mis hermanos. Una muy feliz noche en el Señor. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.